Entonces, si no mal recuerdo, la semana pasada vimos configuración serie paralelo, que fue en donde nos quedamos, ¿ok? Entonces, para esta vez vamos a ver una configuración mixta que también es básica, que es arranque y paro con enclavamiento. ¿Ok? Esta, de la misma manera que en las clases anteriores, va a ser para un motor trifásico tipo jaula de ardilla. ¿Ok? Este va a ser en configuración americana. Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Y por qué en esta primera ocasión va a ser configuración americana? Va a ser porque es la que ustedes están más habituados, que es una configuración tipo escalera. ¿Ok? Que es, ya lo han estado utilizando tal vez en otras materias, incluso algunos que ya llevaron un poquito de preparación en PLC, pues se les hace más fácil identificar ese sistema. Entonces, lo primero que vamos a realizar es nuestro diagrama de fuerza. Ajá. Recordando ya lo que vimos anteriormente, pues sabemos que tenemos tres líneas de alimentación, línea 1, línea 2, línea 3. Una vez que tenemos marcadas nuestras líneas de alimentación, pues van a ir nuestro sistema de seguridad, o nuestras protecciones, que serían cuchillas confusibles. ¿Ok? Tenemos nuestras cuchillas confusibles. Una vez que marcamos nuestras cuchillas confusibles, ¿qué más va? Pues nuestra protección termomagnética. ¿Ok? Nuestra protección termomagnética. Una vez que tenemos nuestra protección termomagnética, pues va nuestra parte de control. ¿Qué serían los contactos del relevador? Una vez que tenemos nuestros contactos, pues va nuestra protección de el motor, nuestra sobrecarga y por último nuestro motor. ¿Ok? Esta es nuestra estructura básica. Una vez que tenemos definida nuestra estructura base, pues le vamos a colocar una etiqueta, simplemente para ir identificando nuestros elementos, recordando, todavía lo vamos a estar haciendo de manera arbitraria, ¿ok? Entonces, a la cuchilla confusible le vamos a poner interruptor, la abreviatura de interruptor, recordando que también le vamos a colocar su valor de protección, 3 por 10 amperes. Los 10 amperes, y es la única que sí estamos siguiendo la norma, que es la protección mínima que debe de tener cualquier tipo de carga. ¿Ok? De la misma manera, tenemos... Sí, dígame. Ok. Tenemos nuestra protección termomagnética. Le voy a poner TM nada más para hacer referencia a ese elemento. De la misma manera, vamos a decir que es trifásica, 3 por 10 amperes. Tenemos el acoplamiento entre control y fuerza, que serían los contactos del relevador. Le vamos a llamar A. A la sobrecarga, su abreviatura sobrecarga. Y por último, el motor 1. Entonces ya tenemos el diagrama de fuerza. No va a cambiar o no ha cambiado mucho a partir de los últimos dos que hemos estado realizando, y eso va a ser de manera constante, ¿ok? Antes de pasar a la parte de fuerza, a la parte de control, también les quiero hablar un poquito más con respecto al relevador. Habíamos dicho que nuestro relevador consta de dos partes principales, que serían los contactos principales. La parte de aquí que es a donde está
colocado el solenoide, pero su alimentación está de este lado. Aquí tenemos los bordes, ¿ok? Entonces aquí tenemos la alimentación del solenoide. ¿Ok? Del lado de este lado tenemos otro elemento. Ajá. Que no recuerdo si aquí ya lo había mencionado, pero tenemos los bordes de conexión de ¿quién? De contactos auxiliares. ¿Ok? Estos regularmente son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Tenemos uno de cada uno. Este tipo de elementos los ocupamos para otro tipo de funciones, que en este caso lo vamos a ocupar para poder realizar el enclave. ¿Ok? ¿Qué es un enclave? Bueno, cuando nosotros en los sistemas anteriores presionábamos botón de arranque, pues el motor funcionaba. Nosotros, al quitar la presión o el forzado en el botón de arranque, pues el motor se detenía. Porque no había una forma de mantener encendido el sistema. Entonces, para un arranque y paro con enclavamiento, el mismo sistema mediante contactos auxiliares se va a mantener encendido aunque nosotros dejemos de presionar el botón de arranque. Obviamente, pues esto es lo que nos da el fabricante por default. Contactos principales, que serían los de fuerza, los de acá. Contactos auxiliares que los podemos ocupar para cualquier otra aplicación dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro proceso. No precisamente tiene que ser para un enclavamiento. ¿Ok? Pero no nada más podemos tener o nos limitamos a dos contactos auxiliares, normalmente abierto, normalmente cerrado. También podemos tener aditamentos extras, los cuales también son contactos auxiliares. Estos se pueden colocar de dos maneras, de manera mecánica y de manera eléctrica. Regularmente en la parte superior de nuestros contactos tenemos unas muescas, las cuales nosotros podemos colocar en la parte superior un módulo de contacto auxiliar y este se va a activar mediante esas muescas. ¿Cómo? Esas muescas están conectadas de manera directa a la carcasa protectora del contacto principal. Eso significa que cuando el contacto principal cambia de posición, ese acoplamiento mecánico también cambia de posición con él. También es atraído hacia el núcleo ferroso. Entonces, cuando nosotros colocamos un módulo de contactos auxiliares, nosotros vamos a acoplar mediante posicionamiento ese contacto auxiliar. ¿Ok? Y este también consta de normalmente abierto, normalmente cerrado. La cantidad de contactos normalmente abierto y normalmente cerrado va a depender del tipo de módulo que nosotros hayamos comprado. ¿Ok? Entonces así es como funciona. La segunda es ocupar un relevador como contacto auxiliar. Este lo colocamos a un lado de nuestro contacto principal y lo vamos a conectar a su borne de la bobina en forma en paralelo. ¿Para qué? Cuando yo active mi bobina principal, esta se va a energizar al mismo tiempo que la bobina o el solenoide no es de el que vamos a ocupar como contacto auxiliar o contactos auxiliares. ¿Ok? Estas son las dos formas, porque puede pasar que cuando ustedes vayan a trabajar o vayan a hacer un mantenimiento, pues necesiten más contactos para estar utilizando. Una es que le pidan al personal calificado un módulo de contactos auxiliares y se los den. La otra que también suele ser muy común es que no tienen contactos auxiliares, pero de procesos anteriores o de, digamos que de refacciones, tienen algunos relevadores que todavía son funcionales y que sus contactos, tanto principal como auxiliar, funcione de manera correcta. Entonces, de manera provisional, se coloca un relevador en forma de contacto auxiliar, ¿ok? Entonces, esto no lo tienen que copiar,
Era nada más la mención para que sepan que vamos a estar utilizando también algunos tipos de contactos auxiliares. Ajá, y esas son algunas características que tienen otros, los elementos que vamos conociendo hasta este punto. ¿Ok, muchachos? Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a nuestro diagrama de control. Ajá. ¿Ok? Recordando que tenemos nuestra línea de alimentación, línea 1, línea 2, ajá, su bus, ajá, su bus de conexión, uh-huh, para formar el sistema en escalera. Ajá, y vamos a ir colocando, lo primero es nuestra línea principal. Ah, no, lo primero es nuestra protección. Recordando, yo puedo colocar un termomagnético o también puedo colocar una cuchilla con fusibles. Ajá. Ambos nos van a representar una protección por sobrecarga de la línea de alimentación, ¿ok? En ambos casos es correcto. Regularmente nosotros preferimos que sean el mismo elemento, ¿ok? Ustedes pueden seleccionar que sea termo o cuchillas con fusibles. Aquí puede ser cualquiera de los dos, no necesariamente los dos. Recordando que es 1 por 10 y 1 por 10, ya que solamente es un elemento monofásico. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra línea principal. Ajá, sabemos que si la conectamos así vamos a hacer un corto. Entonces vamos a empezar a colocar nuestro actuador, que sería la bobina del relevador. Como ya le colocamos una etiqueta, le vamos a colocar la misma etiqueta para representar que son el mismo elemento. ¿Ok? Entonces, a partir de lo que ya conocemos, vamos a colocar nuestra condición de activación o nuestra primera condición de activación, que sería un botón pulsador, ajá, el cual vamos a llamar botón de arranque. ¿Ok? Ese es el primer elemento que vamos a estar colocando. Sabemos que no cumple con la condición, ya que lo presionamos, enciende, pero inmediatamente que lo soltamos, pues se va a apagar. Entonces, para poder cumplir la primera condición en paralelo a este sistema o al botón de arranque, vamos a colocar un contacto normalmente abierto ¿de quién? De A. En esta ocasión va a ser un contacto auxiliar, ¿ok? Bueno, ya tenemos nuestro contacto auxiliar. Entonces, si nosotros recordamos, y lo voy a representar aquí de manera rápida, si yo energizo o presiono o cierro los contactos de protección, va a dejar pasar mi señal o mi alimentación, ¿ok? Va a llegar hasta este punto y se va a dividir en dos secciones. Ajá. Como pueden observar, pues no puede pasar por ninguno de los dos porque es un contacto normalmente abierto en los dos casos. En el momento que yo presiono el botón de arranque, pues nuestra línea o nuestro botón se va a cerrar, permitiendo el paso de la corriente. Ajá. Energizando a nuestra bobina. ¿Ok? Una vez que se energiza nuestra bobina, pues los contactos de esa bobina, los principales y los auxiliares, se van a cerrar, permitiendo el paso de la corriente. ¿Ok? ¿Sí se observa? Entonces, aquí no pasa nada, pues básicamente es la misma corriente o es la misma tensión. No va a haber un cambio sustancial, visible hasta este momento. ¿Ok? Una vez que ya está energizado, que ya está funcionando mi motor, yo voy a soltar el botón de arranque. En ese instante, la tensión que circulaba por aquí, la corriente que circulaba por aquí se va a interrumpir, pero el contacto auxiliar de A permitió que se mantenga encendida, está enclavada o se autoactiva. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, pues ya hace la función que nosotros queríamos, que se mantuviera encendida.
Pero aquí presentamos un pequeño problema. ¿Cómo lo vamos a pagar? Entonces, todo este conjunto es mi condición de encendido. Ajá. Ambas condiciones, ya sea una u otra, me van a activar la bobina del relevador, ¿ok? Entonces, aquí nos hace falta las condiciones de apagado. Entonces, si yo coloco en mi línea principal, y les vuelvo a mencionar, en mi línea principal, un contacto, digo, un botón pulsador normalmente cerrado, al cual vamos a llamar botón de paro, en ese instante, en el momento que yo presiono mi botón, va a cambiar de posición, abriendo mi circuito, por lo cual voy a cortar el flujo de corriente. Vamos a cortar la alimentación, la alimentación hacia la bobina del solenoide. Ajá. ¿Sí me explico? Al quitar la alimentación, pues, sus contactos van a regresar a su posición original, deteniendo el motor, deteniendo todo el sistema. En el momento que yo dejo de presionar el botón de paro, este va a dejar pasar mi flujo de corriente ¿hasta dónde? Hasta la condición inicial, ya sea botón de arranque y botón de paro. ¿Ok? Ya conocemos o ya tenemos nuestra condición de apagado. Ajá. Pero esta es una condición de apagado, digamos que normal o programada. ¿Qué quiero decir con esto? Regularmente, la mayoría de los procesos son de uso continuo, de trabajo continuo, y solamente se llegan a detener de manera programada cuando se va a dar un mantenimiento, cuando hay un cambio en el proceso que llega a ser común, ajá, cuando, digamos, ya se terminó ese proceso, ¿ok? O esa parte del proceso y hay que modificarlo. Entonces nosotros presionamos el botón de paro, nuestro proceso se detiene y yo puedo activarlo en el momento que yo desee como usuario, pero aparte de nuestras condiciones de apagado, digamos que de condiciones de apagado normales, sabemos que tenemos más condiciones de apagado. Ajá. Aquí estoy colocando la sobrecarga que hasta este momento no la había mencionado. Ajá. Y también voy a colocar este símbolo. Ajá. Que es un contacto normalmente cerrado. Digo, un botón normalmente cerrado, pero así nosotros observamos, tiene una diferencia. ¿Qué creen que signifique esa diferencia con respecto al botón de paro normal? Es uno de esos que es como de paro de emergencia, que es como que se enclavan. Exactamente. La diferencia más básica que nosotros tenemos, y recuerden que ya lo había mencionado, que dentro de los botones manuales íbamos a ocupar de dos tipos principales. Uno, botón pulsador, que hemos el que está utilizando constantemente, pero teníamos un botón con enclavamiento mecánico. Esa muesca en ese símbolo nos dice que este es un botón de enclavamiento mecánico. Esa muesca tiene o ese elemento tiene un seguro mecánico, el cual cuando nosotros lo presionamos se va a activar. Ajá, como si fuera el picaporte de una puerta. Cuando nosotros cerramos nuestra puerta, pues esta se cierra completamente. Va a ser exactamente lo mismo. Ya sea que nosotros introduzcamos una llave, giremos nuestra perilla, ajá, o incluso en algunos casos con que lo empujemos o jalemos más fuerte nuestra puerta, esta se va a abrir. Es el mismo efecto que tiene ese enclavamiento mecánico. Nosotros lo presionamos, ¿sí? Y se va a mantener, se va a mantener activo. Si este es un normalmente cerrado, pues se va a mantener abierto, ¿ok? Y este es un elemento de seguridad o una condición de apagado de emergencia, ¿ok?
Este y este elemento son condiciones de apagado de emergencia. ¿Sí me explico? ¿Sí se alcanza a ver o apago la luz? Sí la apago, ¿ah? Por un momentito, ¿ok? Esas son mis condiciones de apagado, ¿ok? Recuerden, la condición de apagado de la sobrecarga sabemos que es un fallo en nuestro motor, en nuestro actuador. La condición de paro de emergencia se puede presentar por un fallo en la línea o un fallo en la producción, ¿ok? Puede ser un error en el proceso y lo que no queremos ver, un accidente con alguno de nuestros usuarios. ¿Ok? Nosotros presionamos este botón, el proceso se va a detener por completo, no se va a poder reactivar hasta que la anomalía haya sido corregida. ¿Ok? Entonces, son dos tipos de condiciones que tenemos. Condición de activación, que son estas, condiciones de apagado, que son estas tres, las cuales se van a dividir en dos: condiciones de apagado sencillas, normales, que en el momento que nosotros detenemos nuestro proceso lo podemos reactivar en el instante que nosotros querramos, o si en algún momento otra parte del proceso lo requiere, ¿ok? Y condiciones de apagado de emergencia. Ajá, aquí lo principal es tener todas o la mayoría de las condiciones tanto de seguridad como de proceso. ¿Ok? ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, por favor, copien este pequeño diagrama para poder continuar. ¿Listo, jóvenes? ¿O necesitan un poquito más de tiempo? Listo, profesor. Listo, profe. Muy Ya, bien. profe. Voy a borrar nada más esta parte de aquí, ¿ok? Porque todavía la vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, nuestro diagrama de fuerza, ¿a cuánto está trabajando? 220 volts, ¿verdad? Esto puede ser también a 440. Nuestro diagrama de control, este está trabajando a 220. Ajá. Pero también puede trabajar a 120 volts, ¿ok? Yo les había mencionado, voy a borrar el diagrama de fuerza, que vamos a realizar también diagramas lógicos. Esto es a base de compuertas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama lógico. El diagrama lógico, al estar trabajando por compuertas o por funciones de compuertas, ¿cuáles son las dos principales funciones que tenemos? Sobre todo en electrónica digital. And AND y y OR, OR. ¿verdad? Así es. Voy a prender ya mi lámpara para que lo podamos seguir mejor. Tenemos la función AND y la función OR. ¿Qué nos dice la función AND? Que si un elemento y aquí quiero remarcar, y otro elemento están activos, la compuerta se va a activar, ¿verdad? ¿Eso a qué se parece en este tipo de diagramas o en la estructura que habíamos estado platicando?
interruptores en serie. No lo escuché. A 2 interruptores en serie. Así es, estamos hablando de una configuración serie. Ahora, OR nos dice que uno u otro elemento, yo puedo activar mi compuerta. Por ende, si mi estructura básica serie es AND, mi estructura paralelo es OR. Yo voy a transformar en función de esto, este diagrama. ¿Para qué? Para que nuestro diagrama lógico pueda trabajar ya sea en 5 a 12 volts de corriente continua. ¿Ok? ¿Por qué también debemos de conocer esto? Primero, la mayoría de nosotros no nada más vamos a estar trabajando a nivel industrial, a veces nos van a salir pequeños trabajos a nivel casa-habitación, sobre todo en la parte de domótica. Entonces, no vamos a estar colocando relevadores de potencia para motores demasiado pequeños que van a hacer la función de bomba. ¿Ok? O algunas otras funciones que podemos tener. Entonces, vamos a transformar todo este diagrama de potencia a un diagrama electrónico que nosotros lo podemos realizar en tabletas. También es importante porque esto va a ser base para cuando entremos a PLC. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos aquí cuántos elementos en serie tenemos, dejando de lado nuestro actuador. 4. 4 elementos. ¿Quiénes son? Mis condiciones. Tanque, botón de paro. Nuestros botones, nuestras condiciones de apagado. Y este conglomerado, que es nuestra condición de encendido, ¿verdad? Nosotros sabemos que en las compuertas que se alimentan a 5 volts, pues tenemos compuertas que tienen tienen 2 entradas de activación o de 3 entradas de activación. En esta ocasión nosotros vamos a ocupar o vamos a hacer referencia a la de 2 entradas. Eso no significa que no podemos ocupar las de 3, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, para eso, con esa información nosotros podemos definir cuántas compuertas vamos a utilizar. Entonces, esta sería una compuerta. Esta, junto con estas dos, sería una más. Llevamos 2. Esta y esta última de condición serían 3 compuertas en 3 compuertas AND, ¿ok? Entonces las voy a colocar de esta manera formando una especie de cascada. Esta la voy a hacer un poquito más grande. Si se alcanza a ver, sí todavía. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿ok? Entonces las vamos a conectar de esta manera. En último, vamos a colocar a nuestro elemento actuador. Sabemos que para poder colocarlo debemos de tener ciertos tipos de acoplamientos electrónicos para pasar de 5 volts a 12 volts o incluso un poquito más de potencia, pero para este caso lo vamos a representar como una luminaria. En este caso sería un LED. Yo sé que no es el símbolo de LED, estoy ocupando el símbolo de luminaria, ¿ok? Que no me vayan a regañar todavía. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, esta es mi primera estructura básica, ¿ok? Y estamos hablando que es estructura básica, todavía la vamos a modificar. Entonces, ¿qué elementos tenemos en nuestra primer compuerta? Serían mi botón de paro y botón de paro de emergencia, ¿ok? Botón de paro de emergencia, botón de paro. Después, ¿qué otra condición tengo? Me voy a brincar o voy a agrupar todas las condiciones de apagado, sería la sobrecarga. ¿Ok? Aquí tengo mi sobrecarga. Por último, yo tengo este elemento. ¿Ok? Ese es un combinado. Pero si nosotros observamos ese combinado en cómo, ¿qué configuración tiene? Tiene una configuración OR, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a colocar esa misma compuerta, una compuerta OR, que va a tener a botón de arranque y la retroalimentación de A. Entonces, este circuito
¿Es igual a este o hace la misma función? Porque tienen razón, no es igual, hace la misma función, pero vamos a comprobarlo. Si nosotros buscamos o interpretamos la señal del botón de los botones de paro, esa señal que sería en la parte lógica, ¿sería un 1 o un 0? Un Sería, 1 normalmente cerrado. sería un normalmente cerrado, entonces nos representa un 1, ¿verdad? Tengo 2 normalmente cerrado, me da un 1. La sobrecarga es un 1 también, ¿ok? Todas las condiciones de apagado van a representarse como un 1. Todas, por el contrario, todas las condiciones de encendido van a ser 0. ¿Ok? Entonces, siguiendo la lógica que vimos en la parte de arriba, yo tengo este y este que me están dando un 1, por lo cual la compuerta me va a dar un 1 de salida. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, si yo observo y siguiendo la cascada, tengo un 1 y un 1, la salida de esa misma compuerta me va a dar 1. Por el contrario, aquí tengo 0 y 0. Mi compuerta OR me va a dar 0, por lo cual mi sistema va a estar apagado. ¿Ok? Yo presiono o activo mi botón de arranque y lo cambio por un 1. Al forzarlo, pues va a mandar esa señal. Como la condición de la OR dice o una u otra, yo me voy a activar. Entonces, mi compuerta OR va a sacar una activación, ¿ok? Por lo tanto, al llegar a esta compuerta AND, voy a activar a mi LED. Ajá. Se activa mi elemento actuador. Pero, ¿qué pasa con su retroalimentación? También se va a activar, ¿verdad? En ese instante, yo suelto mi botón de arranque, cambia a posición 0, pero esta se mantiene activo al realizando el autoactivación o el enclavamiento. ¿Ok? Entonces, esta no va a cambiar, se va a mantener activada. Hasta este momento cumple con la condición, sigue encendido. ¿Ok? Cuando yo lo quiero detener, presiono botón de paro. Este lo voy a mandar a 0. Por la misma condición, cambia a 0, cae en cascada todo a 0 y mi elemento actuador se detiene. Su dependiente también va a cambiar, regresando a 0 todo mi sistema. Lo mismo sucede con este, ¿ok? En el momento que este cambia a 0, como si fuera una cascada, se va a apagar todo el sistema. Si yo mando a 0 a la sobrecarga, el apagado se va a realizar desde este punto hacia nuestro actuador. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros observamos que nuestro sistema realmente puede funcionar. ¿Ok? Que sería un equivalente a equivalente en digital o en compuertas hacia nuestro elemento de potencia. ¿Ok, muchachos? Por favor, cópienlo. ¿Alguna duda hasta este punto? Todo bien, profesor. No, profe. Todo bien, muchachos. Todo excelente, profe. Muy bien. Cópienlo, por favor. Si no tenemos dudas, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. De todas maneras, si llegamos a tener dudas, voy a activar la sesión de dudas y respuestas, ¿ok? Profesor, Dígame. había dicho que le recordáramos hoy que también íbamos a ver el enclave en europeo. Lo vemos mañana, pero en otra configuración. Ah, ok. Lo hubiera dicho desde el inicio, ya ve, lo hubiera hecho en europeo de una vez. No se preocupe por eso. Vamos a estar trabajando en los dos sistemas. Hoy fue americano, mañana el siguiente circuito que veamos va a ser en europeo, ¿ok? Eso no hay duda. Hasta luego, Y profe. también el diagrama digital lo vamos a realizar para que más o menos tengan práctica. Va a llegar en un punto en el que ya no voy a hacer ya lo van a realizar ustedes en casa. ¿Ok? Para irnos un poquito más rápido. Ok. Muy bien, muchachos.
Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, muchachos, que tengan una excelente noche. Si tenemos Igualmente, dudas, profesor. ahorita activo la sesión. Buenas noches, Hasta profesor. luego. Ok, profesor, gracias. Hasta Hasta luego, luego. muchachos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. No se les olvide su asistencia.